Bueno, no se pierdan, la invitación está hecha este viernes. Arrancamos muy temprano ya con la transmisión de la previa por C9N y a las 18:55 por el SNT, aguardando a las 20 aproximadamente cuando comience a oscurecer acá la noche. Vamos a encender, como lo hacemos desde hace 50 años, este arbolito que forma parte del paisaje nocturno en diciembre en Asunción. Lo tenemos en piso, agradecemos su presencia al senador liberal Eduardo Nakayama. No sé si todavía liberal, sí, Eduardo. Liberal toda la vida, Carlos. ¿De partido o de pensamiento? De pensamiento. ¿Y de partido? Hasta estos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, Juan. Un gusto estar aquí en el piso con ustedes, con toda la teleaudiencia de Canal 9. Bueno, y para contextualizar un poco y contarle a la gente qué está pasando hoy en cuanto a la oposición y al Partido Liberal en específico, ponemos en contexto el tema y esto que saltó a la luz pública esta tarde. Vamos a compartir justamente este tuit que mostraba un poco una disconformidad aparentemente del senador Nakayama hacia el Partido Liberal. Vamos a compartir a través de nuestro video wall justamente este anuncio que se hacía acerca de la situación que se vive actualmente. Y las reacciones también, porque en el seno del Partido Liberal también ya hubo reacciones de sectores que hoy en día se consideran no acompañan a las ideas del Partido Liberal. Eduardo, vamos a compartir eso sí, enseguida. mientras preparamos, ¿pensaste mucho antes de escribir eso, Eduardo? La verdad que sí pensé mucho para tomar la decisión, pero exactamente lo que escribí ahí sobre Cacique Lambaré en un ratito. Le dije a mi hijo, me dijo, papá, ¿por qué paramos? Espera un rato, tengo que hacer una comunicación importante, me dije. Entonces, tuiteé ahí y lancé. Pero... Ahí te vino la inspiración. A ver, ¿cuánto dice el He tomado la decisión de renunciar al Partido Liberal, salvo honrosas excepciones. La dirección partidaria y gran parte de sus legisladores se han entregado al cartismo, dejando de representar los valores e ideales del histórico e indestructible Partido Liberal. Y como les decía recién, las reacciones no se hicieron esperar. Vamos a compartir algunas de ellas que representan también el pensamiento de otros parlamentarios. Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, el senador Amarilla. Dice Amarilla, genial. Gueyama nunca hizo vida partidaria y la estresa militar en un partido de 1.500.000 almas que no compran su histrionismo. Conste que ni hablamos aún en el éter de los secretos de su anterior empleo, que si invitan a un café podemos compartir. Esto decía Dionisio Amarilla. Vamos a ver otras reacciones. Lo que decía líder Amarilla, más que desearle éxitos al colega Eduardo Nakayama en su decisión de renunciar al PLRA, lástima que lo hizo luego de que nuestro partido le dé una banca en el Senado, lo hubiera hecho antes. Y otra reacción, finalmente, que vamos a compartir, otra importante figura de la oposición, Guillermo Ferrero Cristaldo, lo que hizo hoy Eduardo Nakayama, yo lo hice hace 22 años y por idénticos motivos. Y justamente, senador, respondiendo a esta serie de publicaciones y a las reacciones también, ¿cómo ves actualmente al partido? ¿Cómo se encuentra? Bueno, el Partido Liberal Radical Auténtico está en fase terminal, ya no digo siquiera en terapia intensiva, ¿verdad? Yo le veo con una fase terminal, no sé qué milagro tiene que ocurrir para que pueda revivir, porque realmente lo que a un partido le hace grande es tanto el capital político que puede tener como las ideas que tiene que defender. El Partido Liberal tiene que ser liberal. Y por mandato constitucional y de los estatutos del partido, luego de los resultados del 30 de abril, donde nos toca a nosotros militares de la oposición, lógicamente el ser un partido de oposición, que es una doble responsabilidad cuando somos el mayor partido de oposición. Pero cuando, contrario censo, uno se pone a trabajar directamente con el gobierno y con el cartismo para poder facilitarle la vida, los votos que necesita y todo lo demás, pues no está cumpliendo con su papel. Si a eso le sumamos que ese colaboracionismo llega al punto de convalidar violaciones a la Constitución Nacional, cuando el Partido Liberal nació como centro democrático, que por lo tanto debe defender la democracia. Y una de las piedras angulares de la democracia es indudablemente la defensa del Estado de Derecho, la preeminencia del orden jurídico con la Carta Magna por arriba de todo, las convenciones y tratados internacionales, leyes de la República y demás. Cuando eso no se respeta y por el contrario se atropella literalmente, como ocurrió en la última sesión,
con una convalidación pasiva por parte de varios senadores liberales, ahí uno tiene que decir, pues, ¿qué hago en este lugar? ¿Cuándo ocurre realmente esa ruptura final que te obliga a tomar esta determinación? Porque, a ver, convengamos, hace décadas que el PLR es funcional a ANR, no solamente a una persona, hoy, siempre lo fue. Y vos sabés a quién me refiero y a quienes en distintos gobiernos colorados, Bueno, siempre, en el Congreso por lo menos siempre fueron funcionales. Fíjate, Carlos, que una pequeña corrección nomás, ¿verdad? Podemos decir que una parte del Partido Liberal Radical Auténtico siempre fue funcional. Por eso te pregunté, ¿cuándo ocurrió ese quiebre? ¿Cuándo ocurre ese desequilibrio? Bueno, el lainismo y el zaguerismo, que fue la división primaria del PLRA, yo siempre he militado y he simpatizado con el zaguerismo por las ideas liberales que siempre profesó. Sin embargo, no hubo ese problema de tráfico, de influencia, de voto, que esto, que aquello. Cuando después de la presidencia de Lugo se crean tres vertientes principalmente: el franquismo por un lado, liderado por el vicepresidente Federico Franco, y luego el llanismo, que ocupa Llano el Ministerio de Justicia y Efraín el Ministerio de Obras Públicas. Es como que en el poder siempre se dan divisiones dentro de los partidos liberales, ¿verdad? Y allí eso se turbina, por decirlo de alguna manera, cuando finalmente Lugo toma la decisión de sacarlo a Efraín Alegre y a Rafael Filisola, porque ya sabían que ellos estaban también metidos en una carrera presidencial y Lugo quería la reelección. Entonces el llanismo sale fortalecido y mantiene esa preeminencia durante el periodo Cartes, ¿verdad? Pero tenía un cierto freno, una cierta autorregulación interna, que era el freno que de alguna manera, nos guste o no nos guste, le daba el efrainismo, ¿verdad? Yo creo que tanto Efraín Alegre como Blas Llano han tenido sus luces y sus sombras dentro del partido, ¿verdad? Llano es un gran operador político. Lamentablemente se ha sometido y ha sometido a parte del partido totalmente al cartismo. Efraín Alegre es un gran opositor, pero es un pésimo candidato, ¿verdad? No sabe llegar, no sabe empatizar con la ciudadanía. Eso llevó a que la crispación interna se acentúe y sobre todo que, digamos, se divida el partido de hecho entre el llanismo y efrainismo. Pero todavía teníamos ese control. Luego de la última elección y la derrota catastrófica que tuvimos el 30 de abril, se rompe el equilibrio. ¿Por qué? Porque Efraín Alegre es apartado y prácticamente los que respondían anteriormente al llanismo, sumados al dionicismo, por decirlo de alguna manera, toman el Partido Liberal Radical Auténtico, lo suben a Fleitas como presidente. Yo sé que hay muchos dirigentes partidarios de fuste y de una excelente trayectoria dentro del directorio. Lo cito al ya referido ayer, a Pilar Avente, a muchos otros que están integrando allí, pero una gran mayoría no responde a esa línea autónoma e independiente del partido, sino a los intereses de quienes lo pusieron allí a Hugo Fleitas. Y esto se agrava cuando varios diputados y senadores que entraron por el efrainismo también se suman al cartismo, de manera abierta o de manera solapada. Y la gota que colmó el vaso fue lógicamente la sesión del día miércoles, donde me causó mucha tristeza porque le tengo un gran aprecio por la trayectoria que tiene dentro del partido, cuando lo vi al líder de mi bancada, a Paco Ledesma, dando quórum Senador, hoy en día, así como está el Partido Liberal, ¿qué nivel de incidencia tiene el cartismo en particular en el Partido Liberal? Mucha influencia, mucha influencia. Yo te diría que nosotros tenemos informaciones que de hecho la Convención Liberal de agosto ya tuvo una mano de su gente dentro, ¿verdad? Y que la decisión se facilitó de esa manera, ¿verdad? Y actualmente están la mayoría de los que votan alineados a él
constantemente, ¿verdad? O sea, a su facción política, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay un entreguismo total casi dentro del PLRA. Hay voces disidentes, claro que sí. Partido Liberal es un partido grande, hay muchos que están dentro, pero ya también hay muchos que han salido y se han retirado. Algunos ahora, otros muchos antes. Ahí vimos lo de Ferreiro, lo de Guillermo, y así como él, hemos tenido otros liberales de familia, como el mismo Fidel Zavala, que en su momento también se retiró del partido y se fue a candidatarse por Patria Querida. Bueno, tenemos un sinfín. El otro día la Villa Soledad Villagra, que también se candidató por el Encuentro Nacional, y ella es hija de nada menos Carlos Villagra Marsal, un gran e histórico dirigente del Partido Liberal. Senador, no es una medida muy fácil, digamos, la de salir nomás del partido antes que quedarse y pelear desde adentro junto con tanta otra gente que se mantiene y es disidente a la actual conducción? Fue la decisión más difícil que tomé de mi vida política. No fue una decisión fácil. Fue la más difícil de mi vida política, pero creí necesario tomar coraje y adoptar esta postura, porque de lo contrario vamos a seguir convalidando algo que el Partido Liberal histórico no puede hacerlo, ¿verdad? Y no es que yo no he tratado de cambiar las cuestiones o la situación desde adentro. Yo tengo 25 años de militancia en el Partido Liberal y tengo por lo menos 10 años de activar, pero diariamente en el liberalismo. Fui director de la Academia Liberal de Historia 2015, fundador del movimiento Renovación Azul, Volver a las Raíces, ya se llamaba el movimiento 2016, candidato a la presidencia del directorio 2016, candidato al Senado, precandidato al Senado 2017, precandidato y candidato a la Intendencia de Asunción. O sea, yo creo que tengo una militancia que avala lo que yo vengo haciendo y sobre todo, más allá de las palabras, de los colores o del trapo, yo les aseguro a ustedes y a la ciudadanía que si le preguntan a cualquiera, Nakayama ¿de dónde es?, le van a decir Nakayama es liberal, porque yo voy a morir liberal. Yo no me voy a ponerme un pañuelo colorado o a ponerme un pañuelo de otro color como han hecho otras personas. Sí, de hecho que el Partido Liberal se va a ver perjudicado con su salida. ¿Usted está interesado en candidatarse para presidente de la República? ¿Aspira a ser candidato a presidente? ¿Lo haría por otro movimiento o partido, no por el Partido Liberal? No puedo descartar la candidatura a la presidencia. Por supuesto que a todo político le interesa, y a mí personalmente me interesaría ser presidente de la República del Paraguay. Pero para el próximo periodo, ¿es una opción por los tiempos? Claro que sí, es algo que lo digo muy claramente. Ahora bien, mi intención ahora en este momento es buscar la refundación del Partido Liberal, tratar de sumar la mayor cantidad de voluntades liberales, porque tenemos muchos liberales que se han alejado, familias tradicionales del Partido Liberal que se han alejado justamente por esta prostitución política que ha sufrido el Partido Liberal Radical Auténtico en las últimas décadas. Y creo que a partir de allí tenemos que construir una oposición fuerte, porque ni el Partido Liberal, ni el Partido Liberal Radical Auténtico, ni el Encuentro Nacional, ni ninguna fuerza dispersa, cruzada, la que fuese, va a poder lograr sola el objetivo. Nosotros tenemos que construir tranquilos, por eso yo siempre también aclaro, yo no salgo ni enojado, ni con rencor, ni con odio, que son sentimientos que no puede abrigar mi corazón. Pero yo salgo, sí, decepcionado, ¿verdad?, de la situación, pero también fortalecido porque creo que hemos tomado la decisión correcta y comprometido con el histórico Partido Liberal. Finalmente, para cerrar, ¿cómo refundar un partido desde afuera? ¿Cómo salvar el Titanic cuando saltaste del barco? Sencillo. Desde afuera fundieron el partido, Carlos. Desde afuera se puede recuperar el partido. Eduardo, gracias por tu presencia. Gracias a vos. Muy amable, ¿sí? Gracias a ustedes. Bueno, hacemos una brevísima pausa, ¿les parece? Bueno. Ya volvemos.